Todos sabemos que desde los atentados del 11M a las elecciones del 14M nos mintieron. Pero aquello fue solo el principio. Periodistas y conspiradores metieron a España en una dimensión paralela de bulos y cacerías personales. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. 20 años mintiendo. Las otras víctimas del 11M. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Y quiero recordar que fue por mi familia, no sé especificar si fue mi mujer, mis hijos y tal, pero alguien me debió comentar que mi nombre aparecía a través de la radio de... Estás escuchando la voz de Rodolfo Ruiz. Era comisario jefe de la Policía Nacional en Vallecas, en Madrid, el 11 de marzo de 2004, el 11M. A acusarme de que yo había sido el que había colocado la mochila allí en la comisaría. Con varias décadas de experiencia en la lucha contra el terrorismo, Rodolfo Ruiz llegó a la estación de El Pozo a los pocos minutos del atentado. Una masacre. Aquellos días no fueron días normales para nadie, pero Rodolfo nunca pensó que lo que pasó aquel día, o lo que no pasó, le perseguiría para el resto de su vida. Casi un año después del 11M, un día ya de 2005, el nombre de Rodolfo Ruiz empieza a sonar en medios de comunicación afines a la derecha. Le acusaban básicamente de haber manipulado una de las pruebas más importantes que apuntaban a la autoría yihadista del atentado. Era una mochila con detonadores y explosivos relacionados con el yihadismo. Aquellos medios estaban sugiriendo que el comisario había hecho el cambiazo en comisaría, que había colocado él los explosivos en la mochila para colarla entre las pruebas del 11M. La sorpresa fue total, absoluta, y yo quedaba estupefacto. Digo, ¿cómo es posible que a mí se me acuse cuando siempre he intentado hacer las cosas con la más absoluta legalidad? Esto no es real, porque ¿cómo a mí se me puede decir que yo he llevado allí el artefacto explosivo y he cambiado el artefacto explosivo en la comisaría? ¿Pero en qué cabeza humana puede caber eso? Estupefacto. Yo quedaba asombrado de lo que se decía. Ya sabemos que tras el 11M nos mintieron porque había elecciones 3 días después. Sabemos que el gobierno de Aznar defendió que el 11M era cosa de ETA porque eso le venía bien electoralmente y ocultó todo lo que apuntaba a una venganza yihadista por nuestra alianza con Estados Unidos en la guerra de Irak. Pero las mentiras no duraron solo del 11 de marzo al 14 de marzo. Aquella mentira original dio paso a otras muchas mentiras destinadas a proteger la mentira original. Y eso se convirtió casi en una militancia política, periodística, con sus propias víctimas colaterales. Y yo en principio pensé que eso se iba a desvanecer enseguida y que los propios medios, pues ellos lo desmentirían o cambiarían. Ya empezó a preocuparme cuando siguieron pasando los días y estaban con el mismo tema, acusándome a mí como que había sido el hombre de la mochila de Vallecas. Eso ya empezó a preocuparme y pasarlo mal, y mi familia también, pues estábamos solos ante los poderosos, por decirlo entre comillas, medios mediáticos como la COPE, el periódico El Mundo y algún otro más que me acusaban injustamente que yo había colocado la mochila en la comisaría de Vallecas. Aquello fue un linchamiento mediático por esos medios y algún otro medio más. El periodista Gumersindo Lafuente vivió el nacimiento de esa gran mentira desde dentro de uno de esos medios. Yo era director del Mundo.es. Hay una anécdota que visualiza muy bien el ambiente en el que trabajábamos. Nosotros, en el Mundo.es, teníamos una autonomía enorme, en realidad total. Cuando ya vimos que el periódico impreso empezaba a publicar algunas historias que eran pura fantasía, lo que intentábamos era ir analizando lo que nos parecía que era publicable desde el punto de vista periodístico y lo que no era publicable. Y lo que no era publicable lo parábamos, no lo publicábamos en la edición digital. Claro, cuando eso sucedía,
pues yo tenía problemas. A mí me llamaban a reuniones para decirme ¿por qué no has publicado esto? Eso sucedió el día que el diario El Mundo, impreso, publicó que la furgoneta que se halló, la furgoneta Kangoo, había una tarjeta del Grupo Cooperativo Mondragón, del Grupo Mondragón, queriendo relacionar de nuevo el atentado con el País Vasco. Dicen que había aparecido una tarjeta de un directivo del Grupo Mondragón. Claro, esa mañana cuando me llaman, hacerme esa especie de consejo para regañarme por qué no publicaba esa información en el mundo.es, pues me encuentro allí en esa reunión pues a la plana mayor del periódico, a Pedro J. Ramírez, a Casimiro García Vadillo, a Victoria Prego, a Miguel Ángel Mellado, y Pedro J. me pregunta por qué no he publicado eso. Y yo le digo muy serio, le digo, porque creo que os lo habéis inventado. ¿Pero cómo dices eso? Dice, mira, porque tengo aquí la relación de objetos, que ya estaba, la relación de objetos que había en el coche. Y lo que había era un tarjetón de Gráficas Bilbaínas, que es una imprenta de Madrid, y una cinta de cassette de la Orquesta Mondragón. No sé por qué, no sé cómo, alguien ha mezclado esto y lo habéis publicado, pero os lo habéis inventado, porque esto no está contrastado, porque si hubieses mirado en el sumario la relación de objetos, veríais que no existe tal tarjeta. El sumario, la verdad judicial, la verdad policial, nada importaba. Lo que importaba, lo que ha seguido importando durante muchos años, ha sido construir una gran teoría alternativa sobre el 11M que mantuviera viva la duda. ¿Y si sí que fue ETA? Si alguien era incómodo para esa gran teoría, se le denigraba, como al policía Rodolfo Ruiz, como a la portavoz de la Asociación 11M de Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón. Cada fallecido es un proyecto vital, un parto ilusionado, una adolescencia conflictiva, un cúmulo de ilusiones y afectos, de amores y luchas. A esta mujer, en un editorial del Mundo, se la llegó a prácticamente a denigrar porque era militante de comisiones obreras y supuestamente por eso se la invalidaba, o sea, por sus ideas, cuando en realidad era una víctima y tuvo que sufrir el desprecio de los políticos en su intervención en la comisión de investigación, que se rieron de ella. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? De una madre que había perdido a su hijo en los atentados, pero que además representaba a todas las madres y a todos los padres y a todos los hermanos, a todas las familias que habían perdido a 193 personas que murieron a raíz del 11M. Y la desfachatez de estos políticos fue enorme. Pero eso no fue una anécdota. La insultaban por la calle, la llamaban de todo, a una víctima. O sea, la revictimizaron durante años y es una mujer pues que ha sufrido muchísimo. Al policía Rodolfo Ruiz no solo le acusaron de manipular pruebas. Ya en 2006 fue condenado por detención ilegal. Es lo que se conoce como el caso Bono. En una manifestación contra el terrorismo, José Bono, el ministro, fue agredido por dos afiliados del Partido Popular. A Rodolfo Ruiz le tocó ese día efectuar la detención y la toma de declaración de los agresores. Aquello terminó con el policía en el banquillo de los acusados. Lo viví mal y lo pasé también muy mal por la presión del Partido Popular. Me denunciaron por detención ilegal. ¡Qué barbaridad! De los dos militantes del PP. Y en el juicio oral pues lo pasé absolutamente mal, lo pasé muy mal. Me acuerdo que estuvo el señor Granados, que era el entonces secretario general del Partido Popular de Madrid, y los que se denominaban los peones negros. Y yo estaba perfectamente en el banquillo de los acusados y oía como cuando yo tenía que declarar o se referían a mí, que decían así, el de la mochila, me llamaban el de la mochila. Una de esas veces mi mujer, que estaba allí también conmigo, pues se giró hacia ellos y les llamó la atención. Y bueno, y por esos hechos pues fui condenado por la audiencia provincial a 5 años de prisión. ¡Uy, qué barbaridad! Y 10 años de inhabilitación. 5 años de prisión, 10 años de inhabilitación. A Rodolfo Ruiz ya le habían arruinado su carrera profesional y la vida. El linchamiento no cesó, al contrario, se incrementó. En la cadena COPE, pues acusarme de lo más sucio habido y por haber en ese mundo. Entonces dijeron, claro, la han designado el Partido Socialista, ha colocado la mochila en Vallecas, en la comisaría de Vallecas,
y ahora ha detenido ilegalmente a 2 miembros del Partido Popular. Ahí fue una época que, si primero cuando lo de la mochila dijo de mí Jimeno Los Santos que había inundado de pruebas falsas el sumario del 11M y que había colaborado con una masacre criminal, pues ahora pasó que yo era peor que la checa, que era un chequista y que había torturado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, todas esas barbaridades, esas monstruosidades que virtió ese personaje sobre mí, pues eso lo acusaban mucho, mucho. Aquella tortura mediática se extiende durante 2 años y medio. El Tribunal Supremo tumba la condena y absuelve a Rodolfo Ruiz. Pero por el camino se había visto obligado a dejar su cargo, había sufrido graves problemas de salud que todavía arrastra y su mujer se había suicidado como consecuencia de toda aquella presión. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué? Claro que había una estrategia de desgaste político, también de deslegitimación del triunfo electoral del Partido Socialista de Zapatero. Esto que es gravísimo, pues es aún peor, porque también había una estrategia comercial, es decir, hubo empresas y periodistas que ganaron dinero con estas mentiras. Empresas y periodistas que se lucraron con la muerte de 193 personas y las heridas, en algunos casos gravísimas, de casi 2.000 personas. Es decir, ¿por qué sucedía esto? Primero, porque entiendo que la COPE, fomentando esto, le daba alimento a su audiencia. Pero es que El Mundo, y eso sí lo conozco de manera directa, El Mundo, que pugnaba por el segundo puesto en los diarios españoles con ABC, con la ayuda de Jiménez Los Santos, Pedro J. Ramírez, Jiménez Los Santos, hacían una dupla que intentaba minar la credibilidad de ABC para ganar El Mundo lectores, y eso al final tiene un retorno en publicidad y en venta de ejemplares que es dinero. Es decir, había una estrategia política y una estrategia comercial, aunque parezca increíble y que desde luego es miserable y absolutamente vergonzoso. A día de hoy, 20 años después, cuando la izquierda hace arqueología del nacimiento de los movimientos políticos en Internet o del uso de la tecnología para la protesta más allá de los partidos políticos, pensamos en el Pásalo, en los SMS para manifestarse ante las sedes del PP, aquella precuela casi prehistórica del 15M. Pero durante aquellos años nadie explotó mejor políticamente las posibilidades de los nuevos blogs y de los foros como hicieron los peones negros. Y se da la circunstancia de que estos bulos van creciendo, y sí es verdad que en muy buena medida las informaciones que van saliendo en diferentes medios se alimentan del trabajo de estos llamados peones negros, que son una especie de camarilla semi-organizada, que empiezan a buscar contradicciones en el sumario, a buscar contradicciones en las declaraciones de unos y de otros, y con esas contradicciones establecen teorías peregrinas. Todas estas informaciones es verdad que nacen de alguna manera de esta gente que anda buscando contradicciones para que sostengan esas teorías. Estamos hablando de años de publicaciones en medios y en foros de Internet. El juicio del 11M quedó sentenciado y cerrado en 2007, pero siguieron los titulares que mezclaban detalles irrelevantes con mentiras para hacer una confusa bola de sospecha. Que si el ácido bórico, que si el titadine o la goma do seco, que si la trama asturiana, que si los atentados fueron orquestados desde dentro de la policía o quizá desde dentro del gobierno. Detrás de todas esas afirmaciones había personas a las que se les señalaba directamente. Encontramos el vagón y Torres Agridulce, fiscal que si cree en el infierno, que sepa que irá al infierno. Se encontrará con toda la gentuza que ha estado tapando esta masacre. En el 11M no se sabe ni quiénes fueron los autores intelectuales ni los autores materiales. Porque además la policía y la justicia y el CNI se han encargado de que no se sepa. Algunas de estas cosas siguen sucediendo a día de hoy en el periodismo y en la política. Es un fenómeno que se explica, sí, por el auge internacional de la desinformación y de la derecha antisistema, pero se explican también por este capítulo de la historia de España, que no solo fue un trauma para las víctimas del atentado, sino un trauma político para quienes perdieron las elecciones
y siguen en fase de negación. Claro, porque es que en el momento en que no reconoces la legitimidad de unas elecciones, has introducido una especie de virus, una especie de palanca que hace que no reconozcas ninguna herramienta más del sistema democrático. Claro, en el momento en que esto empieza, no tiene fin. Y este es el escenario en el que estamos. A Gumersindo Lafuente le acabaron despidiendo de El Mundo. Después de otras aventuras, decidió dedicar sus últimos años laborales antes de la jubilación a trabajar en eldiario.es, donde sigue colaborando. Ahora con Rodolfo Ruiz y otras personas participan en un libro que se llama Voces del 11M. Han tenido que pasar 20 años para que esas voces, esas otras víctimas colaterales del 11M, vayan siendo escuchadas. Estaban aquellos periodistas que difundían bulos, tan cegados con la realidad alternativa, que realmente se creían lo que publicaban. Mira, obviamente ellos dicen que se lo creían y últimamente hemos podido leer algunas declaraciones de alguno de ellos diciendo que actuaban de buena fe. Es mentira, es increíble, es falso. Es decir, desde luego, los que dirigían esos medios, y estamos hablando de Jiménez Los Santos, Pedro J. Ramírez, Casimiro García Abadillo, muy singularmente esos tres, estaban en una operación de agitación. Es imposible que determinadas cosas que promovieron y publicaron se las creyesen. Ellos saben cómo agitar esas mentiras y saben cómo hacerlo. Son profesionales, indignos para nuestro oficio, pero profesionales al fin y al cabo de la comunicación. Otra cosa es otros periodistas que puedan haber entrado en esta red y que por lo que sea, pues han publicado cosas de buena fe. Claro que eso habrá sucedido, sin duda ninguna. Pero desde luego los instigadores de todo esto sabían muy bien lo que hacían y no creo en absoluto que estuviesen actuando de buena fe. Para nada, o sea, para nada. ¿Y qué pasaba mientras tanto en las redacciones de aquellos medios? ¿Cómo se vivía entre el resto de periodistas que sus jefes les deslizaran por esa pendiente de bulos, montajes y mentiras? ¿Que hubo gente que miró para otro lado? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. ¿Que hubo gente que hizo cosas de las que hoy probablemente están arrepentidos? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. ¿Que el oficio en general no reaccionó ante lo que es la mayor mentira periodística de la historia de España desde la transición? Sin duda ninguna. ¿Que esto ha hecho un daño a la credibilidad del periodismo en general? Tremendo, tremendo. Que aún hoy, y lo hemos visto estos días, que por primera vez un gran medio, el diario El País, ha publicado una historia sobre los bulos, 20 años después. Solo en revistas muy especializadas, o en revistas de afectados, o en revistas marginales, se había abordado este tema, 20 años después. Esto es una fotografía de que el oficio no se ha protegido de estos mentirosos. Las asociaciones de la prensa, las federaciones de asociaciones de la prensa tampoco se han protegido. Han seguido dando premios a los mentirosos, han seguido dándoles audiencia. Incluso las televisiones públicas siguen llamando a estos mentirosos, a estos periodistas mentirosos, y les pagamos con el dinero de todos los españoles en debates, en tertulias. El oficio ha quedado muy dañado. Ahora parece que todos somos iguales, y lo siento, no todos somos iguales. Bueno, pues mi reflexión sobre esto, pues tengo que decir que, en primer lugar, que me hundieron. Me hundieron personal, familiar y profesionalmente. Personal, porque durante esa época, pues como consecuencia de la presión psicológica que padecíamos y sufríamos en la familia, pues a mí me dio un infarto del miocardio. Mi familia sufrió también mucho y también fue afectada psicológicamente también por esos hechos. Y desde el punto de vista profesional, pues lo mismo, porque no tuve ningún apoyo y me consideraba como solo ante esos enemigos tan poderosos. No encuentro la explicación por qué dijeron esas barbaridades y esas monstruosidades sobre mí y me acusaban de algunos hechos tan deleznables y graves como se me acusó a mí. Y antes de marcharnos, todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o Criminalmente con Paz Velasco. Y recuerda,
Tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.